Hola, en esta píldora sobre planificación en educación física vamos a analizar dos aspectos fundamentales en las fases preactivas. En primer lugar, el diseño de situaciones motrices globales y en segundo lugar, los diferentes modelos de sesión. En el primer caso, en el caso del diseño de situaciones motrices, hay una comunicación que se presentó en el año 2008 en Córdoba donde se hacía un análisis de dos aspectos a la hora de diseñar situaciones. En primer lugar, de aspectos terminológicos y en segundo lugar, de aspectos metodológicos o de diseño. Vamos a ver el primero. En el caso de los aspectos terminológicos, las palabras sabemos que crean realidad y es importante dosificar y hacer un uso elocuente de las mismas. El vocablo tarea, a la sazón, tareas motrices, podría tener reminiscencias metodológicas poco pedagógicas. Ya el propio diccionario de la Real Academia de la Lengua habla de tarea como obra o trabajo, trabajo para hacerse en un tiempo limitado o incluso en la tercera sesión afán, penalidad. Por otra parte, el vocablo situaciones que se proponía en este texto pues tiene en este caso un espíritu, una encarnadura que habla fundamentalmente de situaciones, invoca toma de decisiones, reglas, contexto, compañeros, espacios. El propio diccionario de la Real Academia de la Lengua habla de situaciones como conjunto de factores o circunstancias que afectan a alguien en un momento determinado. Esa perspectiva globalista es la que, a nuestro entender, encaja con el diseño que entendemos o la forma que tenemos de entender la educación física actual. Por tanto, situaciones, si le añadimos el calificativo de motrices, sería la terminología que consideramos más adecuada al objeto y a la finalidad de la educación física actual. Sin ir más lejos, en la fecha en la que se graba este vídeo, las unidades didácticas dan paso a las actuales situaciones, en este caso, de aprendizaje. Vamos a ver ahora qué cuestiones hay que tener en cuenta a la hora de diseñar situaciones motrices. Bien, las diferentes dimensiones del ser humano, lo cognitivo, lo motriz y lo afectivo social. La conjunción de esas tres dimensiones en una misma situación diseñada para el alumnado estaría conformando lo que podríamos decir situaciones motrices globales, es decir, situaciones motrices en las que confluyen las 3-4 dimensiones del ser humano. En el caso de lo cognitivo, pues se podría establecer una gradación desde aquellas situaciones donde no se toman decisiones, pasando por una dualidad de decisiones, múltiples decisiones, hasta la creatividad, que es el ámbito cognitivo más complejo que existe. La clasificación del ámbito motriz, pues una clasificación tradicional que hacemos entre finas y globales, ya conocida en la educación física, del mundo del aprendizaje motor. Y en el aspecto socioafectivo, pues tiramos de la praxeología motriz, una clasificación también tradicional de Pierre Parlebas, que evoluciona desde los deportes, las situaciones psicomotrices, hasta aquellas en las que hay colaboración o oposición. Esta categorización de las dimensiones nos podría incluso, y se puede comprobar en la comunicación, permitir un criterio de valoración, cuantificación de estas situaciones motrices globales y valorar su mayor o menor globalidad. Por último, dentro de esta primera parte de la píldora sobre el diseño de situaciones, el profesor Carlos Lago Peña recomienda en primer lugar que siempre diseñemos situaciones con pocos objetivos, que sean muy concretos. En segundo lugar, una situación motriz no está bien diseñada si ese objetivo que hemos propuesto no se manifiesta o se manifiesta en pocas ocasiones. En tercer lugar, es importante que el alumnado comprenda no solo el objetivo, sino qué utilidad tiene, qué transferencia tiene para su realidad. Muy importante que el alumnado reciba una retroalimentación y si esa situación está diseñada y planificada de forma sistemática y ordenada, podremos incluso planificar el feedback, es decir, sabemos en función de comportamientos concretos qué feedback corresponde. Pasamos a la segunda parte de esta píldora que hace referencia a los modelos de sesión y en las que tomamos como referencia un documento, un artículo publicado por los compañeros de Castilla
León, liderados por el profesor Víctor López Pastor, donde ellos hacen un análisis y una revisión sobre los diferentes modelos de sesión. Una reflexión importante es que cada tendencia en educación física en cada momento histórico tenía sus propias finalidades y sus propios objetivos. No es lo mismo la tendencia physical fitness que la actual educación física o que la corriente deportiva. En este caso, cada corriente, como tenía su propia finalidad y sus propios contenidos, también esto condicionaba un tipo de estructura de sesión concreta. Por tanto, las sesiones tradicionales y menos actuales priorizaban fundamentalmente objetivos fisiológicos, analíticos, poco educativos y en ocasiones muy contextualizados en el deporte rendimiento o fuera de las actividades escolares. Esas sesiones tradicionales, hay diferentes formatos, pero la más conocida es aquella en la que el calentamiento, entendido así como el incremento, en este caso, de la temperatura muscular, era su primera parte. Sin embargo, con la evolución de los modelos de educación física y las finalidades, las sesiones actuales tienen como prioridad, a diferencia de la sesión tradicional, unos fines educativos, aspectos vinculados a lo cognitivo, a lo motivacional, a lo afectivo. Esas finalidades condicionan otras estructuras y otros modelos de sesión, como podemos ver aquí, algunas de ellas. En el caso de la parte primera, tenemos desde la tradicional animación al momento de encuentro de la Escuela de Valladolid, momento de actividad motriz o momento de despedida. Bien, en cualquiera de los dos aspectos de esta píldora, tanto situaciones motrices globales como modelo de sesión, deberás profundizarlos con los dos documentos se adjuntan y ambos pues conforman las dos cuestiones que se tratan en este tema sobre planificación en educación física. Muchas gracias.